Bien, como les decía, debo mencionar que tengo el agrado de ser miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal y actualmente también soy consejero, y para mí es sumamente gratificante estar compartiendo con ustedes esta charla. Como se ha mencionado, el acuerdo plenario que me han encomendado abordar es el acuerdo plenario 4/2019, referido a lo que es la reparación civil en los casos de sobreseimiento y sentencias absolutorias. Previamente me voy a permitir hacer una breve referencia al tema del valor de los acuerdos plenarios, ya que algunos profesores cuestionan el valor, si es vinculante o no los acuerdos plenarios. Solamente mencionar, y creo que en esa línea se manifiestan los profesores que han escrito respecto al tema de los precedentes. En efecto, los acuerdos plenarios no son precedentes. En España lo llaman plenos no jurisdiccionales porque los jueces al momento de resolver no están emitiendo una resolución judicial, es decir, no están realizando actividad jurisdiccional. Sin embargo, a mi juicio, ese solo hecho no le debe quitar valor. Es decir, debemos tener en consideración cuál es el argumento, las razones que la Corte Suprema ha expuesto en los acuerdos plenarios y a partir de ellos decidir si deben ser vinculantes o no, es decir, si deben servir para los casos futuros o no. Ya lo decía el profesor Alexander Pechnik y Michele Tarufo, que en realidad los acuerdos plenarios o en realidad los precedentes o las decisiones de los altos tribunales no son vinculantes en función del órgano que lo emite, sino de las razones que deben persuadir al futuro juez a resolver conforme a estos criterios establecidos o no. Dicho esto, debo mencionar que el acuerdo plenario 4/2019 aborda dos puntos concretos. El primer punto va a ser abordado por mí y el segundo punto por la doctora Liliana. En principio, debemos tener en consideración que para iniciar un proceso penal, para ejercitar la acción penal, debe ocurrir un hecho con apariencia de delito. Es decir, el ejercicio de la acción penal necesariamente tiene como presupuesto un hecho que tenga apariencia de delito. Por su parte, el ejercicio de la acción civil tiene como presupuesto un hecho que haya causado un daño. Y desde luego, ambos aspectos, ambos objetos, el objeto penal y el objeto civil, deben analizarse en procesos independientes. Esa es la regla, es decir, el hecho penalmente relevante en un proceso penal y el hecho que ha causado un daño en el proceso civil. Sin embargo, se da la particularidad que en determinados supuestos un hecho penalmente relevante a su vez genera un daño civilmente cuestionable. De tal manera que una sola conducta produce un daño civil y un daño penal. Y ahí surge la necesidad de discutir si este daño civilmente o este daño civil debe ser materia de análisis en un proceso penal o en un proceso civil. Es decir, si se debe acumular al proceso civil o si al proceso penal, o si debemos, digamos, como en otros sistemas, analizarlo en una vía independiente. Y ahí surgen justamente dos modelos. El modelo francés, que aboga por la acumulación heterogénea de los objetos o de las pretensiones, si la pretensión civil y la pretensión penal se acumulan exclusivamente o únicamente en el proceso penal, mientras que por otro lado tenemos el sistema anglosajón, donde abogan por la separación. De tal manera que en estos sistemas, en el sistema anglosajón, el objeto del proceso penal, solo el objeto del proceso penal se verá en esta especialidad, y el aspecto civil se tendrá que necesariamente discutir en un proceso civil independiente. Hay que mencionar, como lo menciona el acuerdo plenario y también lo menciona el profesor San Martín Castro, que el tema a cuál de estos se ha adherido nuestro Código Procesal Penal es al sistema francés, de tal manera que actualmente hay una acumulación heterogénea y en consecuencia vamos a discutir en el proceso penal también lo referido al objeto civil, es decir, al daño que se ha producido como consecuencia del delito o al daño derivado de un hecho con apariencia de delito. Salvo que, y aquí es necesario hacer una precisión porque el artículo 12 del Código Procesal Penal así lo establece, salvo que la parte expresamente haya decidido acudir a la vía civil. ¿Okay? De tal manera que la parte tiene la libertad de decidir, la víctima, a la víctima me refiero, si va a acudir a la vía penal a solicitar la reparación civil o si decide acudir a la vía penal.
En consecuencia, esto es un aspecto que le corresponde decidir a la víctima. En la práctica, como seguramente saben ustedes, con mucha frecuencia lo que se decide es acudir a la vía penal. Y ahí vamos a ver que hay una particularidad también que menciona luego el profesor San Martín Castro. Pero ¿cuál es el fundamento de la acumulación? Estoy haciendo una pequeña introducción de la acción civil en el proceso penal para luego ya entrar de lleno a los aspectos que ha sido materia de pronunciamiento en la Corte, por parte de la Corte Suprema en el acuerdo plenario que estoy comentando. Bien, la acumulación de estas pretensiones, la acumulación heterogénea, se sustenta de un lado en la economía procesal, es decir, en el ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero, y además en un aspecto que es sumamente importante, la seguridad jurídica, es decir, evitar pronunciamientos contradictorios. Si acumulamos el objeto civil y el objeto penal al proceso penal, no va a ocurrir pronunciamientos contradictorios entre la vía civil y la vía penal. Ese es un fundamento de la acumulación de la acción civil y la acción penal. Otro aspecto que merece la pena mencionar es que el juez penal, al tener tanto el aspecto civil como el aspecto penal, tendrá mayores elementos para pronunciarse si debe, digamos, resolver favorablemente la pretensión civil y la pretensión penal. Es decir, contará con mayores elementos en función de los cuales se pronunciará en un determinado sentido. ¿Y qué ha dicho el acuerdo plenario al respecto? El acuerdo plenario expresamente en el fundamento 20 menciona: el fundamento consiste en evitar un trabajo doble, es decir, hacer dos procesos y además evitar decisiones contradictorias. Y el profesor San Martín, por su parte, menciona que hay algo más que razones de economía procesal para la acumulación, pues fomenta, digamos, que la víctima tenga participación en el proceso. Es decir, no solamente economía procesal, sino la acumulación también tendría como fundamento que la víctima tenga participación en el proceso. Y en este punto es conveniente recordar lo que establece el artículo 105 del Código Procesal Penal, que expresamente menciona que si bien la víctima no puede pedir, víctima o autor civil no puede pedir pena, lo que sí puede es coadyuvar en el esclarecimiento del hecho delictivo, de tal manera que puede concurrir a las diligencias, puede ofrecer elementos de convicción, entre otras cuestiones. En consecuencia, estos son los fundamentos esenciales que se debe tener en consideración al momento de realizar la acumulación de la acción civil y la acción penal. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica entre comillas, de la responsabilidad civil derivada del delito? Aquí se discutía si tiene naturaleza penal o naturaleza civil. Y existen, por supuesto, dos posiciones. Una primera posición que dice que tiene naturaleza penal porque, digamos, la responsabilidad civil derivada del delito se discute en la vía penal y está regulado en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. De tal manera que se afirmaba que esto determinaba que estamos ante una acción civil de naturaleza penal. Y además se afirmaba que la competencia para resolver respecto al daño producido recaía en un juez penal. Todo esto llevaba a determinar o a sostener que se trataba de una naturaleza penal. Sin embargo, los que sostienen que tiene una naturaleza civil consideran lo siguiente: en realidad, lo que se debe tener en cuenta es qué intereses se tutela. Si tiene una finalidad, digamos, preventiva, como es el derecho penal, o en realidad tiene una finalidad restaurativa o busca reparar el daño que se ha producido. De esta manera, en tanto que se está discutiendo estrictamente aspectos patrimoniales, se decide o se resuelve que la naturaleza es civil. Y el acuerdo plenario lo dice de manera clara: el hecho de que se discuta en la vía penal no determina que pierda su naturaleza civil. Fundamento jurídico 25. Y además agrega que la responsabilidad civil no nace porque el hecho sea delito, sino sobre todo porque el hecho produce un daño o porque implica un menoscabo patrimonial a la víctima. Es decir, que se haya producido acumulación
heterogénea de los objetos no significa que pierda su naturaleza civil. Por eso es que el artículo 101 del Código Penal expresamente establece que para establecer la responsabilidad civil y para fijar desde luego el monto de la reparación civil se deben acudir a las normas del Código Civil. Es decir, que hayan disposiciones que regulen la acción civil en el derecho penal o en el Código Penal y en el Código Procesal Penal no hace que este aspecto se convierta en algo penal, sino que necesariamente va a tener que mantener su naturaleza civil. Otro aspecto que se discute y que el acuerdo plenario, me parece, ha dejado ya zanjado es respecto a los sujetos legitimados. ¿Quién es el sujeto legitimado para ejercitar la acción civil? Bien, con el Código de Procedimientos Penales no teníamos problema porque se entendía que el sujeto legitimado era la Fiscalía y que el actor civil tenía, o la parte civil como se conocía en este caso, tenía una participación accesoria. Sin embargo, en el Código Procesal Penal, en el artículo 11 expresamente del Código Procesal Penal se ha establecido que cuando el agraviado se constituye en actor civil, cesa la legitimidad del Ministerio Público. ¿Y qué implica esto? La Corte Suprema lo afirma. Es decir, que el Ministerio Público tiene una competencia o una legitimidad sustitutoria. Esto implica que solo intervendrá, me refiero en el ejercicio de la acción civil, en la medida que el agraviado no se haya constituido en actor civil. Esto lo expresa de manera clara en el Fundamento Jurídico 26. En consecuencia, el titular principal, el legitimado para ejercitar la acción civil en el proceso penal es el actor civil. Solamente de manera supletoria, en tanto que el agraviado no se constituya o no cumpla con los requisitos para constituirse en actor civil, la Fiscalía tendrá legitimidad para intervenir respecto al ejercicio de la acción civil. Bien, dicho esto, uno de los problemas que se plantea la Corte Suprema es cuáles deben ser los criterios o las pautas que se deben seguir de cara a establecer la responsabilidad civil del procesado a pesar de que se haya emitido una sentencia absolutoria o la Fiscalía haya requerido sobreseimiento. Y este problema se genera sobre todo porque el artículo 92 del Código Penal establecía que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Esto significa que con el Código de Procedimientos Penales de 1939 no era posible, bajo ningún supuesto, que se establezca la responsabilidad civil de los procesados si se producía un sobreseimiento o una absolución. Sin embargo, ya el artículo 12 del Código Procesal Penal expresamente establece que esta posibilidad sí existe. Y no solamente existe en nuestro país, sino ya existe en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, está también en el Código Procesal Penal de la Nación de Argentina, de tal manera que esto es un tema que, digamos, ya ha sido analizado en derecho comparado. Y en este punto hay que hablar, y así se desarrolla en la doctrina, la profesora Amaya Arnaiz Serrano lo desarrolla con bastante precisión, se habla de una competencia adhesiva del juez penal. Porque el juez penal tiene competencia para ver lo que es la responsabilidad penal, es decir, el hecho penalmente relevante o el objeto penal que está compuesto por el hecho penalmente relevante y el autor o partícipe de este hecho con apariencia de delito. Pero no tiene competencia para ver el objeto civil. Por eso es que la ley le otorga una competencia adhesiva, de tal manera que se produce esta situación que se conoce en la doctrina y jurisprudencia como competencia secundum eventum litis, es decir, que en realidad la competencia para conocer el objeto civil está supeditada a que subsista la competencia para conocer el objeto penal. Es decir, si no existe objeto penal que discutir, no puede tener competencia el juez penal para conocer el objeto civil. Esto, desde luego, es un problema exclusivamente de competencia, y repito, la profesora Arnaiz Serrano en su tesis doctoral lo trabaja con profundidad, de tal manera que ella afirma
el hecho de que se sobresea o se absuelva no significa necesariamente que haya un tema o un pronunciamiento respecto al objeto civil. Es decir, la absolución o el sobreseimiento no significa que la persona procesada no tenga que responder por un hecho o que tenga, digamos, repercusión en la vía civil. Ella sostiene que en consecuencia lo que se excluye es la competencia. Cuando se sobresee, afirma la profesora, lo que se está sosteniendo es que ya el juez no puede pronunciarse sobre el objeto civil porque ha perdido competencia. Y necesariamente este aspecto tendría que derivarse a la vía civil. Porque, repito, la competencia de haberse ejercido la acción. Y ella afirma que la acción penal desaparezca. Lo que desaparece es la competencia, solo la competencia. De tal manera que la víctima, el agraviado de ese hecho, puede acudir a la vía civil para solicitar una reparación por el daño que se le ha producido. El profesor Mayer afirma en este sentido que la acción civil tiene un carácter accesorio, es decir, está supeditado al ejercicio de la acción penal, de modo tal que clausurado el proceso penal, sea por un sobreseimiento o sea por una absolución, caduca, digamos, la posibilidad de ejercitar o continuar con la acción civil. Esto es como regla, es decir, por eso es que la competencia es adhesiva o la competencia secundum eventum litis, es decir, necesariamente tiene que persistir, se tiene que proseguir con el ejercicio de la acción penal. Pero desde luego existen excepciones a esta regla que acabamos de mencionar. En España se establece expresamente en el artículo 119 de la ley, del Código Penal, se establece expresamente que la absolución, y acá hay que hacer una precisión, la absolución y solo la absolución no va a impedir que el juez penal pueda pronunciarse respecto a la reparación por el daño ocasionado a la víctima. ¿Okay? De tal manera que, por ejemplo, la absolución sea como consecuencia de que concurre alguna de las causas de exención de responsabilidad criminal, como por ejemplo inimputabilidad, estado de necesidad, entre otros, en esos casos el juez penal estará habilitado también para pronunciarse respecto a la responsabilidad civil. La única salvedad que se establece en el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es, salvo que el juez penal haya determinado que el hecho no existió, que el hecho no se produjo. Desde luego, si el hecho no existió para la vía penal, para determinar la responsabilidad penal, tampoco va a existir ese hecho para determinar la responsabilidad civil. Y solo en ese caso el juez civil no podría el juez penal no podría pronunciarse respecto a la responsabilidad civil. Bien, el profesor Mayer también establece que en Argentina, o menciona que en Argentina ocurre lo mismo, es decir, el juez penal puede pronunciarse respecto de la responsabilidad civil a pesar de que ha emitido una sentencia absolutoria. Y aquí hay que hacer una precisión. Tanto el Código Procesal Penal de Argentina como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal Español se refieren solamente a sentencia absolutoria, no a sobreseimiento. Lo que afirman en este caso es que en realidad debería derivarse en estos casos a la vía civil, porque como todavía no hay un juzgamiento, no tendría el juez los elementos para pronunciarse respecto a la responsabilidad civil, a pesar de que con ello dicen que se sacrifica el principio de economía procesal, pero también en aras de resguardar el derecho de defensa, el principio de contradicción, lo más razonable, entienden, es que en esos casos se derive a la vía civil. Así lo establece el artículo 116 de la Ley CRIM. En los supuestos de sobreseimiento se regula que el afectado podrá acudir a la vía civil. Bien, el Código Procesal Penal, a diferencia de estos ordenamientos jurídicos, lo que hace es regular no solamente la absolución como un supuesto en el que se pueda pronunciar el juez penal, sino también
el sobreseimiento. Y aquí es importante lo que está haciendo justamente el acuerdo plenario, porque establece ciertas particularidades. En el supuesto de que la Fiscalía solicite sobreseimiento y no haya actor civil constituido, el acuerdo plenario dice expresamente que el juez de investigación preparatoria debe instar al fiscal para que se pronuncie sobre el objeto civil. La Corte Suprema aclara, no es que se le obliga a pedir reparación civil, pero sí se le insta que se pronuncie. ¿Cuál es su opinión respecto a la responsabilidad civil? ¿Está pidiendo sobreseimiento? Sí, pero debe también hacer un pronunciamiento integral, de tal manera que debe mencionar si en ese caso, a juicio de la Fiscalía, corresponde, a pesar del sobreseimiento, que se emita o no, o que se continúe con el análisis de la responsabilidad civil. Civil, repito, en un supuesto de sobreseimiento y no hay actor civil, el juzgado le solicitará, le instará a la Fiscalía que se pronuncie sobre el objeto civil. ¿Ok? ¿Eso de que hay actor civil? El actor civil tiene un pronunciamiento, más allá de que pueda impugnar o oponerse al requerimiento de sobreseimiento, y en su caso cuando se emita un auto de sobreseimiento impugnarlo, lo que debe hacer el fundamento jurídico 28 de la Corte Suprema es que tiene que pronunciarse expresamente sobre si corresponde, a pesar de la absolución, del auto de sobreseimiento, si corresponde o no, o del requerimiento de sobreseimiento, si corresponde o no el tema de un pronunciamiento sobre el objeto civil. ¿Para qué es esto? Porque en la audiencia, digamos, de control de sobreseimiento que se va a realizar, el juez penal tiene que controlar, de un lado, si corresponde, que en este caso emitir el auto de sobreseimiento, pero a su vez, si decide por esta opción, es decir, que va a emitir un auto de sobreseimiento, a su vez tiene que pronunciarse si se tiene que discutir sobre la responsabilidad civil. Y claro, si esto es así, tiene que solicitar que las partes ofrezcan pruebas para determinar la responsabilidad civil o no de los procesados. Y ahí es la pregunta, es decir, ¿va a existir un juzgamiento solo para decidir el objeto civil? Y la Corte Suprema responde de manera afirmativa. Es decir, en esos casos nos olvidamos del objeto civil, del objeto penal, porque el juez ha emitido un auto de sobreseimiento, más allá de que se vaya a impugnar esa decisión, y nos concentramos en el análisis del objeto civil. Es decir, daño y si ese daño es imputable al procesado. La discusión en el juzgamiento. Claramente, el juez penal en este caso va a realizar únicamente una competencia de juez civil, porque lo que se va a discutir exclusivamente es el daño civil. No se va a ingresar al aspecto penal, porque eso ya fue materia de sobreseimiento. ¿Okay? ¿Y cuál es la competencia? La Corte Suprema dice, la competencia recae en cualquier caso en el juzgado unipersonal. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación del juzgado civil, dice, en materia civil solamente hay un juez que ve el tema de la responsabilidad civil. Aplicando analógicamente este criterio también en materia penal, cuando pasamos a juicio y solo vamos a discutir el aspecto penal, el aspecto civil, entonces el competente será el juez unipersonal. Ya no vamos a hacer esa distinción entre juzgados unipersonales y juzgados colegiados, sino exclusivamente la competencia va a recaer, repito, en el juez unipersonal. Así lo establece en el fundamento jurídico número 31. ¿Okay? Entonces, eso es cuando hay sobreseimiento y reparación civil. En cualquier caso, vamos a tener que acudir a un proceso penal para discutir exclusivamente, repito, para discutir exclusivamente el objeto penal, el daño y la persona que debe responder por ese daño. Y desde luego se tiene que tener en consideración los criterios
establecidos en el Código para determinar la responsabilidad civil. Las personas allí no serían procesadas, porque obviamente como se emitió un auto de sobreseimiento, serían demandados, porque tendrían que responder únicamente por el aspecto civil, porque por el aspecto penal ya fueron favorecidos por un sobreseimiento. No serían ya más procesados, sino, digamos, serían demandados, entre comillas. También hay el aspecto de la absolución y la reparación civil. En este punto, en realidad lo que está claro, y la Corte Suprema únicamente dice que el juez, para resolver o pronunciarse respecto de la responsabilidad civil, tiene que garantizar la contradicción. Es decir, en el juzgamiento tiene que haberse satisfecho el principio de contradicción para que de este modo el juez penal esté en condiciones de pronunciarse sobre la responsabilidad civil o no de las personas que están inmersas en el proceso penal. Y en esa medida hay una regla que ha establecido que es sumamente importante, porque ha establecido que pronunciarse, cuando emite una sentencia absolutoria, pronunciarse sobre el objeto penal, perdón, el objeto civil, es una obligación, es un deber. En todos los casos, el juez penal debe pronunciarse, pese a estar emitiendo sentencia absolutoria, si en ese caso corresponde o no pronunciarse sobre la responsabilidad civil del procesado. De tal manera que no es una facultad. Ya hay algunas casaciones donde la Corte Suprema se ha pronunciado sobre este aspecto y también ha reiterado que el juez penal no es que absuelva y omita pronunciarse sobre la responsabilidad civil, sino absuelve, pero tiene la obligación de pronunciarse sobre el objeto civil. Ahora, ¿qué ocurre si el juez penal no se pronuncia? Pues las partes podrían impugnar, apelar, pero más allá de eso, en la doctrina se habla de que esta cosa juzgada que pueda adquirir el objeto penal no le alcanza al objeto civil. El objeto civil se produce una cosa juzgada imprejuzgada, lo llaman, es decir, pendiente de pronunciamiento, de tal manera que la parte afectada tiene libertad para acudir a la vía civil a solicitar una indemnización por el daño que se le ha producido. ¿Okay? Estos son los aspectos que la Corte Suprema ha establecido. Entonces, en resumen, los aportes que a mi juicio se advierten de este acuerdo plenario son los siguientes. En primer lugar, deja en claro la naturaleza civil del ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Esto ya está fuera de discusión, no es naturaleza penal, por más que se discuta en el proceso penal. Además, en segundo lugar, establece cómo se debe proceder para imponer una sanción civil cuando hay un sobreseimiento, es decir, que exige necesariamente que haya un juzgamiento. Y finalmente, establece que en la sentencia absolutoria el juez penal tiene la obligación de pronunciarse sobre el objeto civil. Es decir, no es una facultad, sino un deber que debe observar insoslayablemente el juez al momento de pronunciarse. Entonces, estos son los aportes que yo he podido rescatar de este acuerdo plenario 4/2016. Parece que es un acuerdo plenario que debería seguir los jueces penales, salvo, y esto complemento lo que dije al inicio, salvo que tengan mejores y mayores razones que fundamenten su apartamiento. No se puede tolerar la arbitrariedad en el sentido de que los jueces puedan apartarse antojadizamente, sino deben brindar razones. Desde la argumentación jurídica se entiende que independientemente del órgano que emite una decisión, esa decisión tiene validez en función de sus razones. No debemos seguir únicamente este acuerdo plenario porque viene de la Corte Suprema, sino debemos hacer críticas, debemos hacer análisis de los aspectos de los criterios establecidos por la Corte Suprema a fin de determinar si debemos aplicar o no estos criterios. Pero desde luego debemos hacer una crítica saludable, debemos tener una conversación que permita intercambiar ideas sin, digamos, ataques personales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la disertación de la doctora Liliana Calderón. Su tema es la prescripción y caducidad de la reparación civil.
en la ejecución de sentencia en los procesos penales. Doctora. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer cordialmente la invitación del EGIS, del INSIP, porque nos permite el día de hoy discutir dos temas bastante importantes que han sido abordados felizmente ya por la Corte Suprema. Y en línea con lo que ha señalado Freddy, yo también considero que ya se han zanjado varios temas importantes. Y yo quería agregar un comentario adicional a lo que ya ha comentado Freddy, y es que efectivamente, por lo menos en el tema que voy a tocar, que es relativo a la prescripción y caducidad, el sustento que le ha dado la Corte Suprema, qué duda cabe, es un sustento eminentemente civil. Y considero que va a ser muy complicado que un juez pueda apartarse de este pronunciamiento, porque estamos hablando de jueces de línea penal que difícilmente podrán encontrar un fundamento distinto a las reglas ya establecidas en el Código Civil, a la doctrina y la jurisprudencia civil. Entonces, ¿cuál es la discusión que se aborda en este segundo tema por la Corte Suprema? ¿No? Y creo que hay una pregunta importante que es la que genera esta discusión y la que generó pronunciamientos contradictorios, ¿no? Y esta se resume en lo siguiente: ¿se puede considerar el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, que regula los plazos de prescripción, y asemejarlo o alinearlo o considerarlo como plazo de caducidad para exigir el cumplimiento del pago de la reparación civil? Sí, podría sonar un poco enredada la pregunta, pero esta es la pregunta en torno a la cual giró la discusión en los diferentes grupos de trabajo al interno en la Corte Suprema y las disertaciones también de distinguidos profesores, para que la Corte Suprema haya tomado una postura, a mi juicio, correcta. Entonces, desmenucemos un poco estos conceptos para, al final de la exposición, puntualizar cuáles han sido las conclusiones y cuál ha sido el acuerdo al cual ha llegado la Corte Suprema en torno a esta pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que creo que es importante es que distingamos estas dos instituciones, la prescripción de la caducidad. Una primera definición de la prescripción nos lleva a señalar que se sustenta en una relación de derecho subjetivo, a diferencia de la caducidad, que está sustentada en una relación de derecho potestativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto en buena cuenta? Que la prescripción está regulada, o mejor dicho, regula relaciones obligatorias, ¿no? Tenemos, por un lado, al acreedor, ¿no? El acreedor es aquel que tiene derecho a recibir una prestación. Y por otro lado, al deudor. El deudor es aquel que tiene la obligación de cumplir con esta prestación. Entonces, podemos ver que esa relación se fundamenta en una obligación que ambas partes, de mutuo acuerdo, han decidido establecer como relación jurídica que los vincula. Un ejemplo, o un ejemplo inicial, ¿no?, podría ser un contrato de mutuo, ¿no? Pero también, y aquí quisiera señalar un argumento preliminar, es esta relación que existe entre el Estado, que es acreedor, ¿no?, que tiene una creencia de la reparación civil, y ese Estado está se establece en la figura de la Procuraduría, ¿no?, para los casos de delitos contra la administración pública, por lo menos. Y por otro lado tenemos al sentenciado, ¿no?, aquel que ha atravesado por todo el proceso penal, luego de un juzgamiento, ya ha sido declarado culpable, ¿no?, y ya por una sentencia firme. Entonces, podemos ahí encontrar una relación perfecta de obligaciones, ¿no? Repito, por un lado el Estado en la figura de la Procuraduría, que tiene la creencia de la reparación civil, y por otro en el sentenciado, que tiene la obligación de cumplir con esta acreencia, ¿no? Ahora, otra nota característica con relación a la, o mejor dicho, por otro lado, con relación a la caducidad, ¿no?, regula relaciones potestativas
o está vinculada con las relaciones potestativas. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las partes tiene el derecho de afectar la esfera pública del otro. Y el otro sujeto, o la otra parte, o la otra contraparte, no puede evitar esta afectación, porque está en un estado de sujeción, no puede afectarla. Va más allá de un acuerdo que pudiera existir entre privados. Un ejemplo claro de esta relación está señalado en el artículo 364 del Código Civil. ¿Y qué cosa regula el artículo 364? El plazo para impugnar la paternidad. ¿Cuál es el plazo para impugnar la paternidad? 90 días. ¿Qué quiere decir? Que transcurridos los 90 días y llegado al día 91, yo ya no podría, ¿no es cierto?, ejercer esta acción. Ya no podría hacerlo, porque el derecho que yo tenía caducó. Ya lo vamos a ver en los comentarios siguientes, cómo se termina de definir ambas instituciones. Entonces, tenemos por un lado que la prescripción extingue la acción, mientras que la caducidad, además de extinguir la acción, extingue el derecho. ¿Sí? Por el lado de la prescripción se puede aplicar la figura de la suspensión y la interrupción. A diferencia de la caducidad, que no vamos a poder aplicar la figura ni de la interrupción ni de la suspensión. Otra característica importante de la prescripción es que tiene que ser solicitada o tiene que ser oponible por una de las partes, a diferencia de la caducidad, que puede ser declarada de oficio. ¿Sí? La prescripción, en consecuencia, es renunciable. Puedo renunciar a ella. A diferencia de la caducidad, que es irrenunciable. Y esto está estrechamente relacionado con que la caducidad no solo extingue la acción, sino también el derecho. Por otro lado, la prescripción se rige, o los plazos de la prescripción están establecidos en el Código Civil en el artículo 2001. Y ya vamos a revisar brevemente cuáles son estos plazos. A diferencia de la caducidad, que tiene que tener una causal expresa, es decir, es un número clausus. Tienen que estar expresamente establecidos cuáles son los supuestos de caducidad. Y efectivamente están dispuestos de esa manera en el Código Civil. Por ende, ustedes se podrán dar cuenta que estamos adelantando algunos de los fundamentos de la Corte Suprema. Y es que efectivamente yo no podría interpretar que un plazo establecido para la prescripción puede ser utilizado como un plazo para un supuesto de caducidad. Y vemos además que las diferencias son bastante marcadas, ¿no? Las características de cada uno de los institutos son claramente distintas. Entonces, difícilmente podríamos argumentar, ¿no?, o difícilmente pudo haber ganado esta postura de equiparar el plazo de la prescripción establecido en el artículo 2001 del Código Civil a un supuesto de caducidad. Ahora bien, ¿cuál es la literalidad del artículo 2001 del Código Civil? ¿Qué cosa nos dice? Puntualmente señala: prescriben, salvo disposición diversa de la ley, lo siguiente: a los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. A los 7 años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. A los 3 años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia del vínculo no laboral. A los 2 años, la acción de anulabilidad
la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponde contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. Y finalmente, a los 15 años, la acción que proviene de pensión alimenticia. Entonces vemos que el artículo nos establece plazos de prescripción exactos, ¿no? Determinados. Entonces, ¿de dónde surgiría o cuál de estos plazos deberíamos nosotros utilizar para comentar la consecuencia civil de un delito, que es la reparación civil? Tendríamos que enfocarlo en el artículo 1 en el inciso 1 del artículo 2001, porque aquí nos menciona que la acción prescribe los 10 años respecto de la que nace de una ejecutoria. Es decir, aquí se ubican las resoluciones firmes que ordenan el pago de una reparación civil. Es decir, las resoluciones, las sentencias firmes, ¿no?, que ordenan el pago de una reparación civil con todas las atingencias que Freddy ha comentado, ¿no?, hace un momento, se alocarían en este inciso. Pero ¿qué más es importante señalar? ¿Qué otro artículo del Código Civil es preciso que tengamos en cuenta? El artículo 1994. El artículo 1994 regula los supuestos de suspensión de la prescripción, ¿no? Y nos dice taxativamente cuáles son. Primero, cuando las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el artículo 44, inciso 1 al 8, no cuentan con representantes legales. Ese es un primer supuesto. Un segundo supuesto, entre los cónyuges durante la vigencia de las sociedades gananciales. Tercero, entre las personas comprendidas en el artículo 326 y entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. Les pregunto, ¿podríamos encontrar en alguno de estos 4 incisos algún comentario respecto a las sentencias que contemplan el pago de una reparación civil? Claramente no. Ningún supuesto de los que acabo de mencionar, regulados como supuestos que permiten suspender la prescripción, podrían alocarse en lo que corresponde al pago de una reparación civil, ¿no?, que está debidamente señalado en una sentencia firme. No podemos encontrarlos aquí. Esta también es una cuestión que ya ha sido zanjada, ¿no?, en la doctrina civil, en la jurisprudencia civil, y que duda cabe en el acuerdo plenario. Pero entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos establecer un supuesto de suspensión de la prescripción de las ejecutorias que contemplan una reparación civil, tenemos que mirar entonces a los supuestos de interrupción. Entonces, ¿dónde encontramos los supuestos de interrupción de la prescripción? Los encontramos en el artículo 1996 del Código Civil. Y aquí se señala, se interrumpe la prescripción por reconocimiento de la obligación, intimación para constituir en mora al deudor, citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente, y cuarto, oponer judicialmente la compensación. ¿Creen que aquí podemos encontrar un supuesto que se aplique, un supuesto de interrupción que se pueda aplicar a una sentencia firme que ordene el pago de una reparación civil? Aquí sí podemos encontrar un supuesto. Y es que la Corte Suprema, al momento de establecer el acuerdo plenario, encontró problemático esta aplicación. Es decir, se puede solicitar la caducidad del pago de la reparación civil, se puede solicitar la prescripción, ¿no?,
del pago de la reparación civil, ese es uno de los cuestionamientos importantes en este acuerdo plenario. Entonces vemos que si bien descartamos la suspensión, sí podemos encontrar un supuesto de interrupción de la prescripción, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el acreedor, que sería el Estado, a través de la institución de la Procuraduría, está en posición de exigir el pago de la reparación civil, que en buena cuenta es una deuda, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, sí se puede interrumpir el plazo prescriptorio. ¿Y eso qué consecuencia práctica tendría? Que el plazo se tenga que contabilizar nuevamente. Es decir, lo que pudo haber transcurrido va a ser igual a 0 y se tiene que contar o empezar a contar un nuevo plazo prescriptorio. Ahora, a raíz de este último comentario, ¿no?, surgió también la interrogante de hasta qué momento perseguir el pago de la reparación civil, ¿no? ¿Es que acaso esta persecución podría estar vulnerando los derechos fundamentales del sentenciado? ¿Hasta qué momento tiene que estar vigente la posibilidad de perseguir el pago de la reparación civil, ¿no? Ahí yo creo que la respuesta es bastante importante que la tengamos en cuenta, porque no se puede establecer una persecución al infinitum del objeto penal, ¿no? Claramente están establecidas las reglas en la legislación penal sobre la persecución o sobre la extinción de la acción penal. Sin embargo, la acción civil no puede ser mirada bajo las mismas reglas y por ende no estarían afectando sus derechos fundamentales, porque sigue teniendo la condición de deudor. Y en la medida que el Estado lo intime a pagar, tendría la obligación de hacerlo bajo las reglas y los plazos que he comentado. Ahora bien, otro aspecto relevante es el que nosotros ya un poco para entrar ya a tallar o comentar cuáles han sido los fundamentos o las conclusiones a las que ha llegado la Corte Suprema. Lo primero y lo más relevante es señalar que sí existe aquí un contenido constitucional, hay un sustento constitucional que tiene que ser protegido. Y ese sustento constitucional, ¿dónde lo encontramos? ¿O en qué derechos o de qué manera, ¿no?, lo podemos describir? Básicamente con la necesidad de encontrar satisfacción para la víctima, ¿no? En este caso, el agraviado tiene que encontrar una satisfacción concreta y real, ¿no? Y qué duda cabe que en estos supuestos la única satisfacción concreta y real va a ser, en algunos supuestos, la restitución del bien, pero en los otros, ¿cuál? Si no es la indemnización y la reparación civil. Y esto lo podemos describir con la necesidad de que se ejerza una tutela jurisdiccional adecuada y además está alocado en el derecho que tiene la víctima a la dignidad, ¿no? Entonces, San Martín, el profesor San Martín, y también es uno de los comentarios que se recogen en el acuerdo plenario, es que él señala que la acción civil y la acción penal deben regularse de manera distinta y los plazos de prescripción tienen que aplicarse de manera diferente, ¿no? Como lo ha comentado Freddy, que también ha quedado claramente establecido que tiene naturaleza civil, ¿no es cierto?, la reparación civil que se obtiene en un proceso penal. Igual, de la misma manera, se tiene que establecer esta diferencia. Pero además él señala algo adicional. Él indica que la acción civil subsistirá en tanto subsista la acción penal, ¿no? Ahora,
Otro comentario importante, y que seguramente lo hemos podido desprender de las afirmaciones comentadas con anterioridad, es que la figura de la caducidad del pago de la reparación civil no está regulada ni está contemplada en el Código Procesal Penal, ni está contemplada para las sentencias firmes que ordenan el pago de una reparación civil. Entonces, en el acuerdo plenario ya se establece y se zanja esta discusión. Únicamente podemos hablar de prescripción del pago de la reparación civil, pero no jamás de la caducidad del pago de la reparación civil. Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta y que se ha establecido en el acuerdo plenario es que, por lo menos en lo que respecta para el proceso penal y respecto de la prescripción, no bastará únicamente el mero vencimiento del plazo. Es decir, no será suficiente el transcurso del plazo para invocar la prescripción. No. ¿Qué más se necesitará? ¿Qué más se tiene que requerir? Se tiene que requerir o se tiene que evidenciar la voluntad del agraviado o de la víctima de intimar el pago de la reparación civil, es decir, de solicitar el pago de la reparación civil. ¿No? Por eso es que se reconoce la necesidad de que, por lo menos en los casos de delitos contra la administración pública, la Procuraduría tenga un papel activo en el cobro de la reparación civil. Es decir, no bastará con la sola sentencia, porque no voy a poder acreditar la voluntad de intimación. Entonces, repito, son dos cuestiones esenciales que se requieren. Por un lado, tener en cuenta que no basta el mero vencimiento del plazo, sino que tengo que acreditar la intimación, el requerimiento, la solicitud del pago de la reparación civil. Es decir, no puede existir una inacción del titular o agraviado del delito. Ahora, y como última cuestión que quería comentar, y es que si bien se generó toda esta discusión con relación a si es que aplicamos o si más bien aplicamos de manera analógica, ¿no?, el plazo contemplado en el inciso 1 del artículo 2001 que regula el plazo de prescripción y lo equiparamos al plazo de la caducidad, creo que esa interpretación es totalmente equivocada, ¿no? Por varias razones, y yo creo que podemos resumirlas básicamente en tres. Una, porque sería una interpretación contraria a la ley, ¿no?, que vulneraría el principio de legalidad. Segunda razón importante es que el título preliminar del artículo 4º del título preliminar señala que se prohíbe la analogía del artículo 4º del título preliminar del Código Civil, se señala que se prohíbe la analogía que restringe derechos. Y les pregunto, ¿acaso aplicar un plazo a un supuesto que no está regulado no restringiría un derecho? Claramente sí. Y la tercera razón es que el artículo 2004 del Código Civil señala claramente que los plazos de caducidad los fija la ley y no se admite pacto en contrario. Ejemplos claros de estos supuestos de caducidad expresamente establecidos por la ley, además del artículo 364 que comentamos al inicio y que regula el plazo de 90 días para cuestionar la paternidad. Otro ejemplo clarísimo, el artículo 1596 del Código Civil, que establece el plazo de 30 días para ejercer el derecho de retracto. Por todas las consideraciones que he comentado, creo que queda claramente establecido que la respuesta
a la pregunta inicial que se planteó de ¿se puede considerar el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil como plazo de caducidad para exigir el cumplimiento del pago de la reparación civil? La respuesta es no.